Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Hemos estado leyendo el Evangelio según San Lucas, que nos presentó a Jesús advirtiendo a los discípulos que iban a encontrarse con muchas dificultades, persecuciones, en las que se verían expuestos a perder la vida. Los discípulos se van a encontrar en una situación de crisis, de decisiones difíciles de tomar, en las que lo primero que se puede venir a la mente es salvar la vida, como sea posible. Y por eso es que Jesús les dice que en las persecuciones no solamente son presiones, también hay riesgos de morir. Y en esa situación Jesús les dice que lo que ellos han escuchado en lo oscuro, en los lugares más escondidos de una casa, ellos lo deben anunciar desde las terrazas. ¿Qué quiere decir con esto? En Israel, especialmente en la ciudad de Jerusalén, cuando la gente estaba descansando, subía a las terrazas, las azoteas de las casas, y ahí se hacía la convivencia. Era un lugar de convivencia pública. Y por eso les dice que lo que ellos han escuchado en privado lo anuncien públicamente sobre los techos, y lo que han oído en lo oscuro lo digan abiertamente a plena luz, delante del público que tengan presente. Y ellos no deben tener miedo de reconocer a Jesús, de dar testimonio, porque aquellos que puedan amenazarlos, de flagelarlos, de maltratarlos, incluso de darles muerte, no pueden hacer más. Ellos pueden matarlos, pero su límite es la muerte. En cambio, los discípulos deben temer quedar mal con Dios, porque después de que los hayan matado, Dios puede arrojarlos al lugar de castigo. Y esto no les conviene a nadie, ni a los discípulos, ni a nadie. Por eso dice Jesús: tengan en cuenta que el Padre del cielo cuida los pájaros y les da de comer. Ninguno cae en la trampa si no lo permite el Padre, ni se pueden vender esos pájaros si Dios no lo dispone. Y entonces los discípulos deben pensar en que Dios no se olvida de ellos y que cuida de sus vidas. Con esta descripción, que es una exageración en apariencia, hasta los cabellos de la cabeza cuida el Señor de sus discípulos, entonces ellos no deben tener ningún miedo. Por eso les dice que en vez de arredrarse y tener miedo ante las persecuciones, ellos deben reconocer abiertamente a Jesús, dando testimonio en público de que son sus discípulos, porque esto tendrá su contraparte y su recompensa como respuesta de parte de Jesús. Al reconocer públicamente a Jesús como su maestro, y que ellos se reconozcan como discípulos suyos ante los hombres, tendrá el beneficio a la hora del juicio de que Jesús los va a reconocer delante de Dios y delante de los ángeles en el juicio final. Ellos deben motivarse con esta enseñanza de Jesús. Lo que aquí se hace tiene efecto en la otra vida, y especialmente a la hora del juicio final.
Pero si ellos, por temor a que los maten, son capaces de negar que son discípulos de Jesús, que Jesús es el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, entonces Jesús también, a la hora de enfrentar el juicio en el tribunal divino, delante de Dios y de sus santos ángeles, Él también los va a negar. Y esto no conviene a un discípulo de Jesús una vez que ha entendido que pueden matarlos, pueden hacer con ellos toda clase de vejaciones, pero lo máximo que pueden hacer está limitado a darles muerte. En cambio, Dios les va a devolver la vida, pero después de la muerte viene el juicio, y aquel que haya mostrado debilidad y falta de confianza en las palabras de Jesús, será negado por Jesús en el momento de afrontar el juicio final ante los ángeles de Dios. Todo aquel que diga una palabra en contra de Jesús como Hijo del Hombre, tiene la posibilidad de ser perdonado. Esto lo encontramos en los evangelios, en los 4, lo que ha sucedido con Simón Pedro. Jesús ya se lo había predicho. Pedro, confiando en sus propias fuerzas, decía: aunque todos te abandonen, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Confía en sus propias capacidades personales, en su arrojo y sobre todo en su espontaneidad. Pero Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y así sucedió. Pero Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse, de convertirse y de corregir sus negaciones. Y esa es la prueba de que lo que se diga contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo que actúa en la misión de Jesús, no será perdonado, no recibirá el perdón. Y San Lucas nos lo dice así. San Marcos remata: ni en esta vida ni en la otra. Y por ello tenemos que estar atentos a qué cosa se dice acerca de la acción misionera de Jesús, impulsado por el Espíritu Santo. Desde su nacimiento, la obra del Espíritu Santo acompaña a Jesús y después acompaña a la iglesia con la presencia de Jesús, que se queda hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos sean llevados a lugares públicos para ser enjuiciados por los tribunales y las instancias de juicio, pueden ser llevados a las sinagogas. La sinagoga representa un tribunal jurídico de los judíos en donde se les castigaba porque enseñaban cosas contrarias a la doctrina del judaísmo. Ellos tienen que esperar lo que ya les ha predicho Jesús. También los van a llevar ante jueces y autoridades que representan al ambiente de la Roma imperial, donde serán juzgados en medio de estas persecuciones. Pero Jesús les insiste: ustedes no deben preparar sus discursos, no deben pensar cómo es que van a emprender su defensa y qué palabras van a pronunciar, porque la asistencia que Jesús les garantiza en su promesa es que el Espíritu Santo, así como Él lo acompañó y lo asistió, va a asistirlos en ese momento y les inspirará lo que tengan que decir. Finalmente, el significado de todo esto consiste en que los discípulos, aquello que Jesús les haya enseñado, en cualquier ambiente, sea en la oscuridad, sea en los lugares ocultos, lo deben testificar sin temor, llenos de confianza en la providencia de Dios y sobre todo entendiendo que estas ocasiones son la oportunidad oficial de testificar ante los públicos y las autoridades, sabiendo que el Espíritu Santo los asiste, los acompaña, los inspira y más todavía, les enseña, les sugiere en el momento preciso las palabras que deben expresar, lo que sus labios deben decir, lo que va a permitir que ellos sean testigos de Jesús en medio de las pruebas, en vez de arredrarse por temor a la muerte.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.